Elena Martínez, una joven camarera que trabaja en el Hotel Palacio Real de Ciudad de México, lucha por sobrevivir con un salario mínimo mientras cuida de su madre enferma. Acostumbrada a atender huéspedes adinerados y exigentes, desarrolla una actitud defensiva hacia los clientes problemáticos. Un día, un anciano de aspecto descuidado y aparentemente enfermo llega al hotel pidiendo ayuda, pero Elena lo trata con desprecio, asumiendo que es un indigente. Sin saberlo, este hombre es don Ricardo Vázquez, el multimillonario dueño de la cadena hotelera, quien había llegado de incógnito después de sufrir un episodio de salud. A través de malentendidos, prejuicios y una serie de eventos que cambiarán sus vidas para siempre, Elena aprenderá sobre la compasión, la dignidad humana y descubrirá que las apariencias pueden ser tremendamente engañosas. El reloj marcaba las 6 de la mañana cuando Elena Martínez empujó la pesada puerta de cristal del Hotel Palacio Real. Sus zapatos gastados resonaron contra el mármol brillante del lobby, un sonido que ya formaba parte de su rutina desde hacía 3 años. Se dirigió directamente a los elevadores de servicio, evitando las miradas de los huéspedes que desayunaban en el restaurante principal. No tenía tiempo para fingir sonrisas. Su madre la había mantenido despierta toda la noche con sus crisis de dolor. «Elena, llegas tarde otra vez», murmuró Roberto, el supervisor de limpieza, mientras revisaba su reloj dorado. Un regalo de algún huésped agradecido, según él presumía constantemente. «Solo 5 minutos», respondió ella, ajustándose el uniforme azul marino que ya comenzaba a mostrar signos de desgaste en los codos. «Mi mamá tuvo una mala noche». Roberto suspiró con impaciencia. «Tus problemas familiares no son excusa. El señor Hernández ya preguntó por ti 2 veces. Tienes que limpiar la suite presidencial antes de las 8. Elena asintió en silencio. Sabía que discutir solo empeoraría las cosas. Tomó el carrito de limpieza del almacén y se dirigió al piso 23, donde se encontraban las suites más lujosas del hotel. Durante el viaje en el ascensor, pensó en los 400 pesos que necesitaba para las medicinas de su madre. El salario de la semana anterior se había esfumado entre consultas médicas y análisis de laboratorio. La suite presidencial estaba vacía, como era habitual a esa hora. Los huéspedes millonarios solían levantarse tarde y desayunar en sus habitaciones. Elena comenzó su rutina meticulosa. Cambiar las sábanas de seda italiana, limpiar los baños de mármol, aspirar las alfombras persas. Cada movimiento era preciso, automático. Había aprendido que la perfección era la única manera de mantenerse invisible ante los ojos críticos de los huéspedes adinerados. Mientras pulía los espejos del baño principal, Elena recordó la conversación telefónica que había tenido con el doctor la noche anterior. Su madre necesitaba una cirugía que costaría más de 50,000 pesos, una suma imposible para alguien que ganaba 2,000 pesos a la semana limpiando habitaciones de hotel. «Señorita, ¿podría ayudarme?», la voz la sobresaltó. Elena se giró y vio a un anciano parado en la puerta de la suite. Su ropa estaba arrugada, su cabello despeinado y tenía la camisa manchada con lo que parecía ser café. El hombre se apoyaba ligeramente contra el marco de la puerta, como si le costara mantenerse en pie. «Disculpe, señor, esta es una suite privada», dijo Elena, manteniendo un tono profesional pero firme. «No puede estar aquí». El anciano se acercó un paso y Elena notó que tenía ojeras pronunciadas y las manos temblorosas. «Por favor, solo necesito sentarme un momento. No me siento bien». Elena frunció el ceño. Había visto muchos intentos de estafa en sus años trabajando en el hotel. Personas que fingían estar enfermas para despertar compasión y obtener dinero o acceso a áreas restringidas. Este hombre, con su aspecto descuidado y su actitud suplicante, le recordaba a los mendigos que solían merodear por la entrada trasera del hotel. «Señor, le voy a pedir que se retire inmediatamente o tendré que llamar a seguridad», dijo Elena, su voz adquiriendo un tono más duro. «Este piso es exclusivo para huéspedes y usted claramente no pertenece aquí». El anciano la miró con expresión dolida. «Solo necesito un vaso de agua, por favor. He estado caminando toda la mañana y...» «¡Suficiente!», Elena interrumpió, sintiéndose frustrada por la insistencia del hombre. «No sé cómo logró subir hasta aquí, pero no voy a permitir que abuse de mi buena fe. Ya he visto esta clase de teatro antes». Elena se dirigió al teléfono de la suite, decidida a llamar a seguridad.
Estaba cansada de lidiar con situaciones como esta cuando tenía trabajo que terminar y problemas reales en casa. Su madre necesitaba medicinas, no tenía tiempo para perder con estafadores. «Espere, por favor», dijo el anciano con voz débil. «Creo que hay un malentendido. Yo soy... Usted es alguien que no debería estar aquí», cortó Elena, marcando el número de extensión de seguridad. «Buenos días», habla Elena desde la suite presidencial. «Necesito que suban inmediatamente. Hay un intruso en el piso». El rostro del anciano se descompuso. Se llevó una mano al pecho y respiró profundamente, como si le costara trabajo tomar aire. Elena lo observó con desconfianza, convencida de que era parte de su actuación. «¿Sabe qué? Ni siquiera voy a esperar a que llegue seguridad», dijo Elena, dejando el teléfono descolgado. «Usted se va ahora mismo o grito para que todo el hotel se entere de que hay un ladrón en las suites». Se acercó al anciano con pasos firmes, preparada para escoltarlo hasta el ascensor. Pero cuando estaba a punto de tocarlo del brazo, el hombre se tambaleó y tuvo que apoyarse contra la pared. «Por favor, señorita», murmuró con voz quebrada. «Solo necesito...». «No me interesa lo que necesite», gritó Elena, perdiendo completamente la compostura. «Gente como usted me da asco, viniendo aquí a fingir enfermedades para sacar dinero. Hay personas que realmente necesitan ayuda, pero ustedes solo buscan aprovecharse de otros». Las palabras salieron de su boca como balas, cargadas de toda la frustración y el dolor que había acumulado durante meses. La imagen de su madre en la cama de hospital se mezcló con su rabia hacia este extraño que osaba interrumpir su trabajo con sus mentiras. El anciano la miró fijamente, sus ojos reflejando una mezcla de tristeza y sorpresa. «Entiendo», dijo finalmente, con una voz que sonaba extrañamente digna a pesar de su estado. «Lamento haberla molestado». Elena sintió una punzada extraña en el pecho, pero la ignoró. Tenía razón al desconfiar. En este trabajo había aprendido que la compasión era un lujo que no se podía permitir. El sonido del ascensor anunció la llegada del equipo de seguridad. 2 hombres uniformados salieron y evaluaron rápidamente la situación. «Ese hombre no tiene autorización para estar aquí», explicó Elena, señalando al anciano. «Llegó pidiendo ayuda, pero es obvio que está tratando de estafar a los huéspedes». Los guardias se acercaron al hombre con profesionalismo, pero Elena notó cierta vacilación en sus movimientos. Uno de ellos, Carlos, quien llevaba años trabajando en el hotel, frunció el ceño como si estuviera tratando de recordar algo. «Señor, ¿podría acompañarnos, por favor?», dijo Carlos con un tono extrañamente respetuoso. El anciano asintió en silencio y comenzó a caminar hacia el ascensor. Antes de entrar, se volvió hacia Elena una última vez. Sus ojos, ahora que ella los veía más de cerca, tenían una profundidad que no había notado antes. «Espero que encuentre lo que está buscando, señorita», dijo con una voz serena que contrastaba con su apariencia desarreglada. Las puertas del ascensor se cerraron y Elena se quedó sola en la suite. Por un momento, el silencio le resultó abrumador. Se acercó a la ventana que daba a la avenida Paseo de la Reforma y observó el tráfico matutino. Las personas caminaban por las aceras con prisa, cada una cargando sus propias preocupaciones y problemas. Elena sacudió la cabeza, tratando de alejar la extraña sensación de incomodidad que había sentido cuando el anciano se marchó. Tenía trabajo que terminar y no podía permitirse distracciones sentimentales. Regresó al baño para continuar con la limpieza, pero notó que sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el paño. El teléfono de la suite comenzó a sonar insistentemente. Elena lo tomó, esperando que fuera Roberto preguntando por el progreso de su trabajo. «Bueno», contestó. «Elena, necesito que bajes inmediatamente a la oficina del gerente general», dijo la voz de Roberto, pero sonaba diferente, nerviosa. «¿Pasó algo malo? Todavía no termino con la suite». «Deja todo como está y baja ahora», insistió Roberto. «El señor Hernández quiere verte urgentemente». Elena colgó el teléfono con una sensación de aprensión creciendo en su estómago. En 3 años trabajando en el hotel, nunca había sido llamada a la oficina del gerente general. Esa oficina era un lugar reservado para asuntos serios, para decisiones importantes que generalmente no incluían al personal de limpieza. Guardó los productos de limpieza en el carrito y se dirigió al ascensor, tratando de imaginar qué podría haber hecho mal. ¿Habría alguna queja sobre su trabajo? ¿Algún huésped insatisfecho? La imagen del anciano volvió a su mente,
pero la descartó rápidamente. Había hecho lo correcto al llamar a seguridad. El descenso en el ascensor le pareció eterno. Elena se miró en el espejo pulido de las paredes y se arregló el cabello. Tenía que mantener la compostura sin importar lo que la esperara en esa oficina. Las puertas se abrieron en el piso administrativo, un área del hotel que rara vez visitaba. La alfombra era más espesa aquí y las paredes estaban decoradas con obras de arte auténticas en lugar de las reproducciones que colgaban en los pasillos del personal. La secretaria del gerente, una mujer elegante de mediana edad, la dirigió hacia la oficina principal sin su sonrisa habitual. Elena sintió que algo definitivamente andaba mal. Elena tocó suavemente la puerta de caoba de la oficina del gerente general. Sus nudillos apenas produjeron sonido contra la madera pulida, pero la voz grave del señor Hernández la invitó a pasar inmediatamente. «Adelante, Elena». Cuando abrió la puerta, Elena se encontró con una escena que no había esperado. El señor Hernández, un hombre de 50 años siempre impecablemente vestido, estaba de pie junto a su escritorio con una expresión de gravedad que nunca le había visto. Pero lo que realmente la sorprendió fue ver al anciano de la suite sentado en una de las elegantes sillas de cuero frente al escritorio. El hombre ya no lucía desarreglado. Alguien le había proporcionado una camisa limpia y había peinado su cabello canoso hacia atrás. Aunque aún se veía cansado, ahora había una dignidad en su postura que Elena no había notado antes. Sus ojos la observaron con una expresión indescifrable cuando ella entró. «Elena, por favor, toma asiento», dijo el señor Hernández, señalando la silla junto al anciano. Elena permaneció de pie, sintiéndose confundida y cada vez más nerviosa. «Señor Hernández, si hay algún problema con mi trabajo, puedo explicar». «Siéntate, por favor», insistió el gerente, su voz llevando un tono que no admitía discusión. Elena se sentó lentamente, manteniendo una distancia prudente del anciano. No entendía qué estaba pasando, pero el ambiente en la oficina se sentía cargado de tensión. El señor Hernández se aclaró la garganta y miró a Elena directamente a los ojos. «Elena, me gustaría presentarte formalmente a don Ricardo Vázquez, el propietario de la cadena hotelera Palacio Real». Las palabras golpearon a Elena como un puñetazo al estómago. Se quedó completamente inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar. Sus ojos se movieron rápidamente del gerente al anciano, buscando alguna señal de que esto fuera una broma cruel. «¿Propietario?», logró susurrar. Don Ricardo asintió lentamente. «Sí, Elena. Soy el dueño de este hotel y de otros 17 en todo México». Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. La habitación comenzó a girar ligeramente y tuvo que aferrarse a los brazos de la silla para mantener el equilibrio. El hombre al que había tratado con desprecio, al que había gritado y humillado, era el millonario dueño de todo el lugar donde trabajaba. «No, no puede ser», murmuró, su voz apenas audible. «Usted parecía que, Elena», preguntó don Ricardo con gentileza, pero había una firmeza en su tono que la hizo estremecer. Elena no pudo responder. Las imágenes de la mañana se reproducían en su mente como una película de terror. Sus gritos, sus acusaciones, la forma despectiva en que lo había tratado. Había llamado a seguridad sobre el hombre que literalmente pagaba su salario. El señor Hernández carraspeó incómodamente. «Don Ricardo, quizás deberíamos». «No», interrumpió el anciano levantando una mano. «Quiero entender qué pasó esta mañana». Elena sintió lágrimas ardientes formándose en sus ojos, pero luchó por contenerlas. No podía llorar aquí, no frente a estos hombres que ahora tenían su futuro laboral en sus manos. «Señor Vázquez», comenzó con voz temblorosa, «yo no sabía quién era usted. Pensaste que era un indigente», completó don Ricardo. Elena asintió miserablemente, sintiendo que cada palabra era como cavar su propia tumba profesional. «Sí, señor. En este trabajo, uno aprende a desconfiar de extraños que buscan aprovecharse de los huéspedes». Don Ricardo se inclinó hacia adelante, estudiando su rostro. «¿Y eso justifica la forma en que me trataste?» «No, señor», respondió Elena inmediatamente. «No hay justificación para mi comportamiento. Fui grosera e irrespetuosa». El silencio se extendió por la oficina como una manta pesada. Elena podía escuchar su propio corazón latiendo violentamente contra sus costillas. Pensó en su madre, en las medicinas que necesitaba, en la cirugía que ahora parecía más lejana que nunca.
Cuéntame sobre tu situación familiar, dijo don Ricardo de repente. La pregunta tomó a Elena por sorpresa. Señor, esta mañana mencionaste que hay personas que realmente necesitan ayuda. Parecía personal. Elena miró al señor Hernández, quien le hizo una señal para que respondiera. Con voz quebrada, comenzó a relatar la enfermedad de su madre, los gastos médicos, la desesperación que sentía cada día al ver cómo se agotaban sus recursos. Mi mamá necesita una cirugía que cuesta 50,000 pesos, explicó, las lágrimas finalmente escapando de sus ojos. Trabajo dobles turnos cuando puedo, pero nunca es suficiente. Cada día que pasa, ella empeora y yo me siento tan inútil. Don Ricardo escuchó en silencio, sus ojos nunca apartándose del rostro de Elena. Cuando ella terminó, él se recostó en su silla y permaneció pensativo por un largo momento. ¿Sabes por qué estaba en el hotel esta mañana, Elena?, preguntó finalmente. Elena negó con la cabeza, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Tuve un ataque de pánico en mi automóvil frente al hotel, explicó don Ricardo. He estado bajo mucho estrés últimamente por problemas familiares. Mi chofer me llevó de urgencia al hospital más cercano, pero yo insistí en venir aquí primero. Quería estar en un lugar familiar antes de enfrentar otro día en el hospital. Elena sintió una nueva ola de horror al escuchar esto. El hombre había estado genuinamente enfermo, y ella había asumido que estaba fingiendo. Cuando llegué no me reconoció el personal de recepción nuevo. Mi ropa estaba desarreglada por el incidente, y supongo que no parecía el típico huésped millonario, continuó don Ricardo. Decidí subir por las escaleras para evitar preguntas, pero cuando llegué al piso 23, realmente necesitaba ayuda. Señor Vázquez, Elena comenzó, pero él levantó una mano para detenerla. Lo que me impactó no fue solo tu rechazo inicial, Elena. Fue la pasión con la que me atacaste, la rabia genuina que mostraste. Elena bajó la cabeza, sintiendo vergüenza hasta en la punta de los dedos. Pero también vi algo más, agregó don Ricardo. Vi a una mujer que ha sufrido, que conoce lo que significa luchar realmente por algo importante. Elena levantó la vista, confundida por el tono menos severo en su voz. He estado observando este hotel durante años, continuó don Ricardo. Vengo de incógnito regularmente para ver cómo funciona realmente. He visto empleados que sonríen falsamente a los huéspedes mientras los critican por la espalda. He visto a gente que trata bien a los ricos pero ignora a los pobres. El señor Hernández se movió nerviosamente en su lugar, claramente incómodo con la dirección de la conversación. Tú me trataste mal, Elena, eso es cierto. Pero lo hiciste porque pensaste que estaba tratando de lastimar a alguien más. Tu reacción vino de un lugar de protección, no de malicia. Elena no sabía qué decir. Había esperado ser despedida inmediatamente, posiblemente demandada por su comportamiento. Esta conversación estaba tomando un rumbo que no había anticipado. Además, agregó don Ricardo con una sonrisa leve, fue refrescante ser tratado como una persona normal por una vez, aunque fuera de manera hostil. Hubo un momento de silencio antes de que Elena encontrara su voz. Señor Vázquez, entiendo si quiere despedirme. Solo le pido que me dé tiempo para encontrar otro trabajo antes de que termine mi contrato. Mi madre realmente necesita... No voy a despedirte, Elena, interrumpió don Ricardo. Elena parpadeó, segura de haber escuchado mal. Señor, de hecho estoy considerando ofrecerte una oportunidad diferente. El señor Hernández se enderezó en su silla, obviamente sorprendido por esta revelación. Tengo un proyecto nuevo, explicó don Ricardo. Estoy desarrollando un programa de capacitación para empleados, enfocado en servicio al cliente auténtico. Necesito a alguien que entienda tanto las necesidades del personal como las expectativas de los huéspedes. Elena sintió que su corazón se aceleraba, pero trató de no hacerse ilusiones. El puesto incluiría capacitación en administración hotelera, un salario significativamente mejor y beneficios de salud extendidos que cubrirían los gastos médicos de tu madre. Las palabras golpearon a Elena como una ola. Se quedó mirando a don Ricardo, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Por qué?, logró preguntar finalmente. ¿Por qué haría eso después de lo que pasó esta mañana? Don Ricardo sonrió, y por primera vez desde que había entrado a la oficina, Elena vio calidez genuina en sus ojos, porque vi algo en ti que no he visto en años de trabajar con ejecutivos y gerentes. Vi pasión verdadera. Viste a alguien que pensabas que podría lastimar a otros y no dudaste en enfrentarlo.
incluso sabiendo que podrías meterte en problemas. Elena sintió lágrimas frescas, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de desesperación, sino de algo que no había sentido en meses: esperanza. Si esa historia también tocó tu corazón, me diga de cuál lugar del mundo estás escuchando esto. Don Ricardo hizo una pausa mirando hacia la ventana. Creo que a veces los encuentros más difíciles son los que más nos enseñan sobre nosotros mismos. Elena miró al señor Hernández, que parecía tan sorprendido como ella por este giro inesperado de eventos. ¿Aceptarías esta oportunidad, Elena?, preguntó don Ricardo. Elena no confiaba en su voz para responder, así que simplemente asintió, sintiendo que su vida había cambiado completamente en el espacio de una mañana. Los siguientes 3 días pasaron como un torbellino para Elena. Después de aceptar la oferta de don Ricardo, todo en su vida parecía haberse transformado de la noche a la mañana. Ya no se levantaba antes del amanecer para limpiar habitaciones. Ahora llegaba al hotel a las 9 de la mañana para reunirse con el equipo de recursos humanos y comenzar su capacitación en administración hotelera. El primer cambio notable fue económico. Su nuevo salario le permitió no solo cubrir las medicinas de su madre, sino también programar la cirugía que tanto necesitaba. Cuando Elena le dio la noticia a doña Carmen, su madre lloró de alivio y alegría durante casi 1 hora. «Mija, ¿estás segura de que esto no es un sueño?», le había preguntado su madre esa mañana mientras Elena se preparaba para ir al trabajo. «Después de tanto sufrimiento, parece demasiado bueno para ser verdad». Elena había sonreído mientras se ajustaba la blusa nueva que había podido comprar. «Yo también pensé lo mismo, mamá, pero es real. El doctor dice que podemos programar tu operación para la próxima semana». Ahora, sentada en la sala de juntas del hotel, Elena trataba de concentrarse en la presentación que le estaba dando la licenciada Sofía Restrepo, la directora de Recursos Humanos. Era una mujer de 40 años, elegante y profesional, que había sido asignada para supervisar la transición de Elena a su nuevo puesto. «El programa que don Ricardo quiere implementar es revolucionario en la industria hotelera mexicana», explicaba la licenciada Restrepo, mientras mostraba gráficas y estadísticas en una presentación de PowerPoint. «Se basa en la idea de que el servicio auténtico surge cuando los empleados se sienten valorados y comprendidos». Elena tomaba notas meticulosamente, aunque parte de su mente aún luchaba por creer que esta era su nueva realidad. Hace una semana estaba limpiando baños, ahora estaba aprendiendo sobre estrategias corporativas y desarrollo de talento humano. «La primera fase del proyecto será aquí en el Hotel Palacio Real», continuó la licenciada Restrepo. «Estudiaremos las dinámicas actuales entre el personal y los huéspedes, identificaremos áreas de mejora y desarrollaremos protocolos de capacitación que puedan replicarse en toda la cadena hotelera». Elena levantó la mano tímidamente. «Licenciada, ¿puedo hacer una pregunta?». «Por supuesto, Elena. De hecho, don Ricardo insistió en que cuestiones todo lo que no entiendas completamente». «¿Por qué cree que don Ricardo decidió crear este programa justo ahora? Quiero decir, los hoteles han funcionado de cierta manera durante décadas». La licenciada Restrepo sonrió. «Esa es una pregunta muy perspicaz. Don Ricardo ha estado preocupado por algo que él llama la deshumanización del servicio. Ha notado que muchos empleados en la industria hotelera tratan a los huéspedes como transacciones en lugar de como personas». Elena asintió, recordando sus propios años limpiando habitaciones sin apenas interactuar con los huéspedes. «Pero también ha observado lo contrario», agregó la licenciada Restrepo. «Empleados que, como tú, tienen una pasión genuina por hacer lo correcto, pero que nunca han tenido la oportunidad de canalizar esa energía de manera constructiva». Después de la reunión, Elena caminó por los pasillos del hotel con una perspectiva completamente diferente. Ya no veía solo habitaciones que limpiar o huéspedes que evitar. Ahora observaba las interacciones, las expresiones faciales, los pequeños detalles que revelaban cómo se sentían tanto los empleados como los clientes. Se detuvo en el lobby principal y observó a María, una de las recepcionistas más experimentadas, atendiendo a un huésped estadounidense que parecía frustrado porque no hablaba español. Elena notó la tensión en los hombros de María, la forma en que sonreía mecánicamente mientras el huésped gesticulaba con impaciencia. «Permíteme ayudarte», dijo Elena acercándose al mostrador. María la miró con sorpresa. «Elena, pensé que ya no trabajabas en...».
Ahora trabajo en el área de capacitación, explicó Elena rápidamente antes de volverse hacia el huésped. Good afternoon, sir. How can I help you? El alivio en el rostro del hombre fue inmediato. Explicó que necesitaba direcciones para llegar a la zona rosa y que había tenido problemas comunicándose. Elena no solo le proporcionó las direcciones, sino que también le recomendó restaurantes específicos y le advirtió sobre las horas de mayor tráfico. Cuando el huésped se marchó visiblemente satisfecho, María miró a Elena con admiración. ¿Cuándo aprendiste a hablar inglés tan bien? He estado estudiando por las noches durante años, admitió Elena. Siempre pensé que me ayudaría a conseguir un trabajo mejor algún día. María asintió pensativamente. Ojalá yo tuviera tiempo para estudiar. Entre el trabajo y cuidar a mis hijos, apenas tengo energía para dormir. Esta conversación se quedó con Elena por el resto del día. Comenzó a darse cuenta de que había muchos empleados como María, personas talentosas y dedicadas que estaban atrapadas en situaciones que no les permitían crecer profesionalmente. Esa tarde, Elena tuvo su primera reunión individual con don Ricardo en su oficina privada. El espacio era impresionante pero acogedor, con libros que iban del suelo al techo y obras de arte mexicano auténtico decorando las paredes. ¿Cómo van tus primeros días en el nuevo puesto?, preguntó don Ricardo, sirviendo 2 tazas de café de una elegante cafetera de plata. Abrumadores pero emocionantes, respondió Elena honestamente. Estoy aprendiendo cosas que nunca imaginé que necesitaría saber. Don Ricardo sonrió. Esa es exactamente la actitud que esperaba de ti. Se sentó frente a ella y la estudió cuidadosamente. Quiero que me cuentes qué has observado durante estos días, no como empleada nueva, sino como alguien que conoce este hotel desde adentro. Elena tomó un sorbo de café organizando sus pensamientos. He notado que hay una división muy marcada entre el personal que interactúa directamente con los huéspedes y el que trabaja en áreas de soporte. Los recepcionistas y meseros reciben capacitación en servicio al cliente, pero el personal de limpieza, mantenimiento y cocina rara vez tiene esas oportunidades. Continúa, la animó don Ricardo. También he observado que muchos empleados tienen habilidades y conocimientos que no están siendo utilizados. María de recepción, por ejemplo, es increíblemente organizada y tiene ideas brillantes sobre cómo mejorar los procesos de check-in, pero nadie le ha preguntado nunca su opinión. Don Ricardo asintió con aprobación. ¿Qué más? Elena vaciló por un momento antes de continuar. He notado que existe una cultura de miedo entre algunos empleados. Tienen miedo de cometer errores, miedo de sugerir cambios, miedo de mostrar su verdadera personalidad, porque piensan que podrían ser despedidos. ¿Y qué propones para cambiar eso? Elena sintió un momento de pánico. Realmente le estaba pidiendo su opinión sobre cómo manejar una empresa multimillonaria, pero luego recordó por qué estaba ahí. Don Ricardo había visto algo en ella que valía la pena desarrollar. Creo que necesitamos crear espacios seguros para que los empleados compartan sus ideas y preocupaciones, dijo finalmente. Tal vez reuniones mensuales donde todos los departamentos puedan interactuar y aprender unos de otros. Don Ricardo se inclinó hacia adelante, claramente interesado. ¿Cómo funcionarían esas reuniones? Podríamos rotar la ubicación entre diferentes áreas del hotel. Un mes en el restaurante, otro en el área de limpieza, otro en recepción. Esto ayudaría a que todos entiendan los desafíos únicos de cada departamento. Me gusta esa idea, dijo don Ricardo. ¿Qué más? Elena sintió una oleada de confianza. También creo que deberíamos implementar un programa de desarrollo profesional interno. Empleados como María podrían tomar cursos de inglés durante horas de trabajo reducidas, o personal de limpieza podría capacitarse en servicio al cliente si tienen interés en cambiar de área. Don Ricardo sonrió ampliamente. Elena, llevas menos de una semana en este puesto y ya estás pensando como una verdadera ejecutiva. Elena sintió calor en sus mejillas. Solo estoy tratando de aplicar lo que he aprendido de mis propias experiencias. Eso es exactamente lo que hace valiosa tu perspectiva, dijo don Ricardo. La mayoría de consultores en gestión hotelera nunca han limpiado una habitación o servido una mesa. Tú tienes algo que ellos no pueden comprar, experiencia auténtica. Después de la reunión, Elena caminó hacia la salida del hotel sintiendo una mezcla de orgullo y responsabilidad. Por primera vez en su vida, alguien no solo valoraba sus opiniones, sino que las estaba tomando en serio para implementar cambios reales.
Mientras esperaba el autobús, reflexionó sobre lo surreal que era su situación. Una semana atrás, había gritado a este hombre y lo había tratado como a un criminal. Ahora él estaba invirtiendo en su futuro y confiando en ella para ayudar a transformar su empresa. «Donde quiera que estés escuchando esta historia», murmuró para sí misma, pensando en todas las personas que, como ella, habían luchado por salir adelante. «Espero que sepas que a veces los milagros vienen disfrazados de los momentos más difíciles». El autobús llegó y Elena subió con una sonrisa genuina en su rostro. Mañana sería otro día de aprendizaje, otro paso hacia una vida que apenas comenzaba a imaginar posible. 2 semanas después de comenzar su nuevo puesto, Elena se enfrentó a su primera crisis real como coordinadora del programa de desarrollo. Era un martes por la mañana, cuando la licenciada Restrepo irrumpió en su pequeña oficina con una expresión de urgencia que inmediatamente puso a Elena en alerta. «Elena, tenemos un problema serio», dijo Sofía, cerrando la puerta tras ella. «El grupo de empresarios japoneses que llega esta tarde para la convención de tecnología, su intérprete canceló a última hora debido a una emergencia familiar». Elena sintió que su estómago se contraía. Sabía lo importante que era este evento para el hotel. Los empresarios japoneses representaban un contrato multimillonario que podría abrir las puertas a todo el mercado asiático para la cadena hotelera. «¿No tenemos intérpretes de respaldo?», se preguntó Elena, aunque ya sabía la respuesta por la expresión de Sofía. «El señor Hernández ya contactó a todas las agencias de la ciudad. Aparentemente hay 3 conferencias internacionales simultáneas esta semana y todos los intérpretes profesionales están ocupados». Elena se quedó pensativa por un momento. ¿Qué tan fluido necesita ser el intérprete? ¿Solo para conversaciones básicas de hospitalidad o para traducciones técnicas complejas? «Principalmente hospitalidad», respondió Sofía. «Los empresarios hablan inglés razonablemente bien para las reuniones técnicas, pero prefieren comunicarse en japonés para asuntos personales y de cortesía». Elena sintió una chispa de una idea, pero dudó por un momento antes de hablar. «Sofía, ¿recuerdas que mencioné que he estado estudiando idiomas por las noches? Sí, tu inglés es excelente. ¿Por qué? Bueno, además del inglés, también he estado aprendiendo japonés básico durante los últimos 2 años». Sofía la miró con incredulidad. «¿Japonés? ¿Por qué?». Elena se sonrojó ligeramente. «Cuando trabajaba limpiando habitaciones, a veces había huéspedes asiáticos que parecían perdidos o confundidos. Siempre pensé que sería útil poder ayudarlos. Además, me parecía un desafío interesante». «¿Qué tan bien lo hablas?», preguntó Sofía con creciente esperanza. «No soy fluida, pero puedo mantener conversaciones básicas sobre hospitalidad, comida, direcciones, ese tipo de cosas». Sofía se sentó en la silla frente al escritorio de Elena. «Elena, ¿estarías dispuesta a intentarlo? Sé que no es parte de tu trabajo oficial, pero...». «Por supuesto», interrumpió Elena, «pero necesito ser honesta contigo. Mi japonés es funcional, no profesional. Si surge algo complejo, podría meterme en problemas». «Entiendo los riesgos», dijo Sofía. «Pero la alternativa es dejar que estos empresarios se sientan desatendidos, lo cual sería peor». 1 hora después, Elena se encontraba en el lobby principal del hotel, vestida con un traje elegante que Sofía le había conseguido prestado de la boutique del hotel. Sus manos temblaban ligeramente mientras repasaba mentalmente las frases de cortesía japonesas que había estado practicando. Don Ricardo apareció a su lado, luciendo impecable como siempre, pero Elena pudo detectar una ligera preocupación en sus ojos. «Elena, quiero que sepas que no espero milagros», le dijo en voz baja. «Solo haz tu mejor esfuerzo, y si algo sale mal, no será tu culpa». Elena asintió agradecida por su comprensión, pero determinada a no decepcionarlo. Cuando las puertas giratorias del lobby se abrieron y entraron los 5 empresarios japoneses, Elena sintió una oleada de nerviosismo. Eran hombres de mediana edad, vestidos impecablemente con trajes oscuros, y sus rostros mostraban la fatiga típica de un largo viaje internacional. Elena se acercó al grupo con una sonrisa cálida y se inclinó ligeramente. Un gesto que había aprendido era importante en la cultura japonesa. «Irashaimase, watashi wa Elena tomoshimasu, kyo wa yoku irashaimashita», dijo, dando la bienvenida e identificándose. La sorpresa en los rostros de los empresarios fue inmediata. El hombre que parecía ser el líder del grupo, un distinguido señor de aproximadamente 60 años,
Sonrió genuinamente por primera vez desde su llegada. ¿Nihongo ga dekiru no desu ka?, preguntó, claramente impresionado de que ella pudiera hablar japonés. Tsukoshi dake desu, respondió Elena modestamente, explicando que solo sabía un poco. Durante los siguientes minutos, Elena ayudó al grupo con el proceso de check-in, explicó las amenidades del hotel y respondió preguntas básicas sobre restaurantes y servicios. Aunque ocasionalmente tenía que buscar palabras o usar gestos para comunicarse, los empresarios parecían genuinamente apreciados por su esfuerzo. Lo que más impresionó a Elena fue cómo cambió la atmósfera. Los hombres, que habían llegado luciendo cansados y formales, comenzaron a relajarse. Hicieron bromas suaves, preguntaron sobre su familia y mostraron interés genuino en cómo había aprendido su idioma. Cuando Elena los escoltó a sus habitaciones, el líder del grupo, quien se había presentado como Tanaka-san, le dijo algo que la conmovió profundamente. Elena-san, muchas personas en hoteles de lujo hablan muchos idiomas perfectamente, pero sus corazones están vacíos. Tú hablas nuestro idioma con el corazón, aunque no sea perfecto. Eso significa mucho más para nosotros. Esa tarde, durante la cena de bienvenida en el restaurante principal del hotel, Elena continuó sirviendo como enlace cultural entre los empresarios y el equipo del hotel. Tradujo preguntas sobre los ingredientes de los platillos mexicanos, explicó tradiciones locales, incluso ayudó a organizar una pequeña demostración de mariachi que deleitó a los huéspedes. Don Ricardo la observó desde lejos durante toda la velada, y Elena pudo ver la aprobación en sus ojos cuando ocasionalmente sus miradas se cruzaron. Sin embargo, la verdadera prueba llegó al día siguiente durante el desayuno. Uno de los empresarios, Yamamoto-san, había tenido una reacción alérgica durante la noche y necesitaba atención médica urgente. Elena se encontró traduciendo síntomas médicos y comunicándose con doctores, un territorio mucho más complejo que las conversaciones de cortesía. Kare wa ebi arerugas ga arimasu, explicó Elena al médico del hotel, informando sobre la alergia a mariscos del empresario. Yube tabeta tacos, ni ebi ga haiteita to omoimasu. El médico asintió y comenzó a preparar el tratamiento adecuado. Elena se quedó con Yamamoto-san, traduciendo las instrucciones médicas y proporcionando tranquilidad tanto en japonés como en español. Cuando la situación se estabilizó, Tanaka-san se acercó a Elena con lágrimas en los ojos. Elena-san, usted no solo habla nuestro idioma, sino que entiende nuestros corazones, le dijo en un japonés lento para que ella pudiera comprender completamente. En Japón, decimos que el verdadero servicio viene del kokoro, del corazón. Usted tiene kokoro. Esa tarde, mientras Elena redactaba un informe sobre los eventos de los últimos 2 días, don Ricardo entró a su oficina. He recibido 3 llamadas esta tarde, dijo, sentándose frente a su escritorio. Una del señor Tanaka, otra de Yamamoto-san desde el hospital y una tercera del intérprete profesional que finalmente pudo venir. Elena sintió un momento de pánico. ¿El intérprete profesional encontró errores en mis traducciones? Don Ricardo sonrió. Todo lo contrario. Me dijo que los empresarios insistieron en que no necesitaban sus servicios porque tenían a la mejor intérprete cultural que habían conocido en México. Elena sintió una oleada de alivio y orgullo. Pero lo más importante, continuó don Ricardo, es que Tanaka-san me informó que han decidido expandir su inversión inicial. En lugar del contrato de 5 hoteles que habíamos discutido, quieren trabajar con toda nuestra cadena. Elena se quedó sin palabras. ¿En serio? Me dijeron que cualquier empresa que emplee a personas como tú debe ser una organización que realmente entiende lo que significa el servicio auténtico. Elena sintió lágrimas de alegría formándose en sus ojos. Don Ricardo, yo solo hice lo que me pareció correcto. Exactamente, dijo él, y eso es precisamente lo que hace que tu enfoque sea tan valioso. Don Ricardo se puso de pie para marcharse, pero se detuvo en la puerta. Elena, quiero que sepas que lo que hiciste estos últimos días confirma todo lo que creí sobre ti desde nuestro primer encuentro. Tienes un don especial para conectar con las personas. Después de que don Ricardo se marchó, Elena se quedó sola en su oficina, reflexionando sobre lo surrealista que había sido su semana. Había pasado de limpiar habitaciones a servir como intérprete cultural para empresarios millonarios internacionales. Si algún día tú viviste algo así, susurró,
pensando en todas las personas que habían luchado por oportunidades similares, me deja en los comentarios de cuál país me escuchas. Porque a veces las habilidades que desarrollamos en silencio son las que terminan abriendo las puertas más inesperadas. 3 meses después del éxito con los empresarios japoneses, Elena había encontrado su ritmo en el nuevo puesto. Su programa de desarrollo de personal había comenzado a mostrar resultados tangibles. La satisfacción de los huéspedes había aumentado un 15% y varios empleados habían sido promovidos internamente gracias a las capacitaciones que ella había implementado. Sin embargo, esa mañana de jueves, Elena se despertó con una sensación de inquietud que no podía explicar. Su madre había tenido la cirugía exitosamente 2 meses atrás y se recuperaba bien. Su trabajo marchaba mejor de lo que jamás había soñado y por primera vez en años no tenía preocupaciones económicas apremiantes. Cuando llegó al hotel, encontró a la licenciada Restrepo esperándola en su oficina con una expresión seria que inmediatamente la puso en alerta. «Elena, necesito hablar contigo sobre algo delicado», dijo Sofía cerrando la puerta tras ella. «¿Qué pasa?», preguntó Elena, sintiendo que su corazón comenzaba a acelerar. Don Ricardo recibió una llamada anoche del presidente de la cadena hotelera Continental, nuestra principal competencia. Aparentemente alguien les ha estado proporcionando información detallada sobre nuestros nuevos programas de capacitación. Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Espionaje industrial? Eso parece. Lo peor es que la información filtrada incluye documentos que solo han estado en poder de 5 personas. Don Ricardo, el señor Hernández, yo, tú y Roberto del departamento de limpieza. Elena se quedó inmóvil por un momento, procesando las implicaciones. ¿Me están acusando a mí? No te estamos acusando, dijo Sofía rápidamente, pero don Ricardo quiere hablar contigo esta tarde. Ha decidido interrogar personalmente a cada una de las 5 personas. El resto de la mañana pasó como una pesadilla para Elena. No podía concentrarse en su trabajo y cada mirada de sus colegas le parecía sospechosa. ¿Realmente pensaban que ella era capaz de traicionar a don Ricardo después de todo lo que él había hecho por ella? Durante el almuerzo, Elena se topó con Roberto en la cafetería del personal. Él había sido promovido recientemente a supervisor general de limpieza, otro resultado del programa de desarrollo que ella había implementado. «Elena, ¿es cierto lo que están diciendo sobre el espionaje?», preguntó Roberto en voz baja, mirando nerviosamente a su alrededor. «¿Qué están diciendo?», preguntó Elena, aunque temía la respuesta. «Algunos empleados están murmurando que alguien está vendiendo secretos de la empresa. Y como tú eres nueva en un puesto tan alto», Elena sintió una punzada de dolor. «¿Crees que fui yo?», Roberto la miró directamente a los ojos. «Yo te conozco desde hace 3 años, Elena. Sé que eres incapaz de algo así, pero también sé que a veces las apariencias pueden ser engañosas». Esa tarde, Elena se encontró nuevamente en la oficina de don Ricardo, pero esta vez la atmósfera era completamente diferente. No había café servido, no había sonrisas cálidas. Don Ricardo estaba sentado tras su escritorio con una expresión que Elena no le había visto nunca, fría y calculadora. «Elena, quiero que seas completamente honesta conmigo», comenzó sin preámbulos. «¿Has compartido información sobre nuestros programas de desarrollo con alguien fuera de la empresa?». «No, señor, absolutamente no», respondió Elena inmediatamente. «¿Has hablado con amigos, familiares o conocidos sobre los detalles específicos de lo que estamos implementando?». Elena reflexionó cuidadosamente. «Le conté a mi madre sobre mi trabajo nuevo, pero solo en términos generales. Nunca mencioné detalles específicos o documentos confidenciales». Don Ricardo tomó una carpeta de su escritorio y la abrió. Los documentos filtrados incluyen el manual de capacitación que desarrollaste para el personal de limpieza, un documento que tú escribiste personalmente. Elena sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. «Don Ricardo, yo jamás...». «También incluyen las transcripciones de nuestras conversaciones sobre los empresarios japoneses», continuó don Ricardo sin levantar la vista de los papeles. «Conversaciones que solo tú y yo tuvimos». Elena se quedó sin palabras. La evidencia parecía abrumadoramente en su contra, pero ella sabía que era inocente. «¿Tienes alguna explicación para esto?», preguntó don Ricardo finalmente, levantando la vista para mirarla directamente. «No, señor», admitió Elena, sintiendo lágrimas de frustración formándose en sus ojos.
No entiendo cómo pudieron obtener esa información. Don Ricardo se recostó en su silla, estudiando su rostro cuidadosamente. Elena, voy a ser completamente honesto contigo. La evidencia sugiere que tú eres la fuente de la filtración. Elena sintió como si hubiera recibido un golpe físico. Don Ricardo, le juro por la salud de mi madre que yo no he traicionado su confianza. Después de todo lo que usted ha hecho por mí, sería la persona más despreciable del mundo si hiciera algo así. Las personas han hecho cosas peores por menos dinero, respondió don Ricardo con frialdad. Elena se puso de pie bruscamente, sintiendo una mezcla de dolor y rabia. ¿Eso es lo que piensa de mí? ¿Que soy capaz de vender mi alma por dinero? Siéntate, Elena, dijo don Ricardo con firmeza. No, respondió Elena, sorprendiéndose a sí misma con su propia vehemencia. Si va a acusarme falsamente, prefiero escucharlo de pie. Don Ricardo la observó por un largo momento. ¿Sabes qué es lo que más me duele de esta situación, Elena? ¿Qué, señor? Que por primera vez desde que nos conocimos, estoy viendo la misma pasión que vi aquel día en la suite, la misma indignación genuina cuando pensaste que alguien estaba tratando de lastimar a otros. Elena frunció el ceño, confundida por el cambio en el tono de don Ricardo. Pero esta vez, continuó él, tu indignación es por ti misma. Estás luchando por tu propia reputación con la misma ferocidad con la que trataste de proteger a los huéspedes del hotel de lo que pensabas que era un estafador. Elena lo miró sin comprender completamente hacia dónde se dirigía la conversación. Don Ricardo se puso de pie y caminó hacia la ventana. Elena, no hay ningún espía. ¿Qué? Susurró Elena. No hay filtración de información. No hay espionaje industrial. Todo fue una prueba. Elena sintió que sus piernas se debilitaban y tuvo que sentarse. ¿Una prueba? Don Ricardo se volvió hacia ella con una expresión que había vuelto a ser cálida. Necesitaba saber si podía confiar en ti completamente, no solo con información confidencial, sino con algo mucho más importante, el futuro de miles de empleados. Elena lo miraba con una mezcla de alivio y confusión. ¿Sabes por qué decidí crear este programa de desarrollo, Elena?, preguntó don Ricardo. Elena negó con la cabeza, aún procesando lo que acababa de escuchar. Porque mi padre construyó esta empresa con la creencia de que el éxito verdadero viene cuando cuidas genuinamente de las personas que trabajan contigo. Pero cuando él murió, yo me volví demasiado enfocado en los números, en la competencia, en la expansión. Don Ricardo regresó a su escritorio y se sentó. Perdí de vista lo que realmente importa. Hasta el día que una camarera me gritó por tratar de ayudar a alguien que pensaba que estaba en problemas. Elena sintió una oleada de emociones contradictorias. Desde ese día, supe que había encontrado a alguien que podría ayudarme a recordar lo que mi padre siempre supo, que el corazón de cualquier negocio son las personas. ¿Pero por qué la prueba?, preguntó Elena. Porque estoy considerando nombrarte directora regional de desarrollo humano para toda la cadena hotelera. Un puesto que te daría acceso a información extremadamente sensible y te convertiría en una de las ejecutivas más jóvenes en la historia de la empresa. Elena se quedó sin habla. Necesitaba saber que incluso bajo presión extrema mantendrías tu integridad. Y acabas de demostrarlo de la manera más convincente posible. Elena sintió lágrimas, esta vez de alivio y gratitud. Don Ricardo, ¿aceptarías el puesto?, preguntó él con una sonrisa. Elena asintió, no confiando en su voz para responder. Donde quiera que estés escuchando esta historia, dijo don Ricardo mirando hacia la ventana, espero que recuerdes que las pruebas más difíciles a menudo preceden a las oportunidades más extraordinarias. Elena finalmente encontró su voz. Gracias por creer en mí, incluso cuando parecía que había razones para no hacerlo. Don Ricardo sonrió. Elena, desde el primer día supe que tenías algo especial. Solo necesitaba asegurarme de que tú también lo supieras. Un año después, Elena se encontraba de pie en el mismo lobby del Hotel Palacio Real, donde todo había comenzado, pero esta vez la perspectiva era radicalmente diferente. Vestía un elegante traje sastre color azul marino y llevaba una identificación que la acreditaba como directora regional de desarrollo humano de la cadena hotelera Palacio Real. Era el día de la inauguración oficial del programa Elena, como don Ricardo había insistido en nombrarlo, a pesar de las protestas de ella. El programa se había expandido a los 18 hoteles de la cadena y había comenzado a ser estudiado por universidades de administración hotelera de todo México. Elena,
Los periodistas de Expansión y Forbes México ya llegaron, le informó su nueva asistente, una joven llamada Carmen que le recordaba mucho a ella misma hace un año. Gracias, Carmen. ¿Ya confirmaron la hora de llegada los ejecutivos de las otras cadenas hoteleras? Sí, llegarán a las 3 para la presentación principal. Elena asintió, revisando una vez más sus notas. Era irónico que ahora ella fuera quien recibiría a ejecutivos de empresas competidoras para mostrarles los programas que había desarrollado. La misma información que supuestamente había sido filtrada durante la prueba de don Ricardo. Mientras caminaba por el lobby, Elena observó los cambios que se habían implementado durante el último año. Había espacios de descanso para los empleados, programas de capacitación visibles en pantallas digitales y, lo más importante, una atmósfera completamente diferente. Los empleados interactuaban con los huéspedes de manera más natural y auténtica. María, la recepcionista que había ayudado aquel primer día, se acercó con una sonrisa radiante. «Elena, ¿puedes creer que ya pasó un año?», dijo María, quien ahora lucía el distintivo de supervisora de recepción. «Gracias al programa de inglés que implementaste, me promovieron y ahora gano el doble de lo que ganaba antes. Te lo merecías, María. Tu dedicación siempre fue evidente, solo necesitabas las herramientas adecuadas». Elena continuó su recorrido y se dirigió a la suite presidencial donde todo había comenzado. Don Ricardo la esperaba allí, observando por la ventana hacia la avenida Paseo de la Reforma. «¿Nervios antes de la gran presentación?», preguntó él sin voltear. «Un poco», admitió Elena. «Es extraño pensar que empresarios de toda América Latina vienen a escuchar ideas que surgieron de mis experiencias limpiando habitaciones». Don Ricardo se volvió hacia ella con una sonrisa. «Elena, ¿sabes cuál ha sido el resultado más importante de todo esto?». Elena lo miró inquisitivamente. «No solo has transformado la forma en que operamos, sino que has demostrado que el liderazgo auténtico puede surgir desde cualquier nivel de una organización». Sonó el teléfono de la suite. Don Ricardo contestó y después de una breve conversación, se dirigió a Elena. «Los empresarios de la Asociación Hotelera de América Latina acaban de llegar. Es hora de mostrarles lo que hemos construido». Elena tomó una respiración profunda y se dirigió hacia la puerta, pero don Ricardo la detuvo suavemente del brazo. «Antes de bajar quiero regalarte algo», dijo, sacando una pequeña caja de terciopelo azul de su bolsillo. Elena abrió la caja y encontró un broche dorado en forma de llave con una pequeña inscripción que decía «Elena M., la llave que abrió corazones, RB». «Don Ricardo, es hermoso, pero no era necesario». «Para mí sí lo era», interrumpió él. «Quería que tuvieras algo que te recordara que a veces las puertas más importantes se abren con compasión, no con fuerza». Elena sintió lágrimas formándose en sus ojos mientras se prendía el broche en la solapa de su saco. Cuando bajaron al salón de conferencias principal, Elena se sorprendió por la cantidad de asistentes. Había más de 100 personas, incluyendo ejecutivos hoteleros, académicos, periodistas y empleados de la cadena Palacio Real. Roberto, quien ahora era director de operaciones de limpieza para toda la cadena, se acercó a saludarla. «Elena, nunca pensé que vería el día en que una de nosotros estaría dando conferencias a gerentes generales de hoteles internacionales», dijo con orgullo evidente. «Roberto, todos merecíamos estas oportunidades. Solo necesitábamos que alguien creyera en nosotros». Cuando llegó el momento de la presentación, Elena subió al pódium sintiendo una mezcla de nervios y determinación. Miró hacia el público y vio rostros expectantes, algunos escépticos, otros genuinamente interesados. «Buenos días», comenzó Elena. «Hace exactamente 1 año y 2 meses yo era una camarera que ganaba 2,000 pesos a la semana limpiando habitaciones en este mismo hotel». Hubo un murmullo de sorpresa entre los asistentes que no conocían su historia. «Ese día, cometí uno de los errores más grandes de mi vida. Juzgué a una persona por su apariencia y la traté con desprecio. Esa persona resultó ser don Ricardo Vázquez, el propietario de esta cadena hotelera». Elena hizo una pausa, viendo cómo capturaba completamente la atención de su audiencia. «Pero lo que aprendí de esa experiencia no fue solo sobre humildad o segundas oportunidades. Aprendí que la excelencia en el servicio no se puede fingir, entrenar o comprar. Solo puede surgir cuando las personas se sienten valoradas, escuchadas y empoderadas para ser auténticamente humanas». Durante los siguientes 30 minutos,
Elena presentó estadísticas impresionantes. La rotación de personal había disminuido en un 40%, la satisfacción de los huéspedes había alcanzado niveles récord y las ganancias de la cadena habían aumentado en un 25%. Pero los números no cuentan toda la historia, continuó Elena. La historia real está en María, quien pasó de ser recepcionista a supervisora después de aprender inglés. Está en Roberto, quien ahora dirige operaciones para 18 hoteles. Está en cada empleado que ahora sabe que su voz importa y que su crecimiento es posible. Cuando terminó la presentación, el aplauso fue ensordecedor. Varios ejecutivos se acercaron inmediatamente para hacer preguntas específicas sobre la implementación de programas similares. Una ejecutiva de una cadena hotelera colombiana se acercó a Elena con admiración evidente. Señorita Martínez, su historia es inspiradora, pero lo que más me impresiona es la autenticidad de su enfoque. ¿Cómo mantiene esa conexión humana a medida que el programa crece? Elena sonrió. Nunca olvido de dónde vengo. Cada mes paso al menos un día trabajando junto al personal operativo de diferentes hoteles, no como supervisora, sino como compañera. Es la única manera de mantener los pies en la tierra y recordar por qué hacemos esto. Después del evento, Elena se encontró caminando sola por el lobby, reflexionando sobre el día. Se detuvo frente al área donde solía esperar el ascensor de servicio cada mañana, recordando los sentimientos de desesperanza y frustración que solía cargar. Su madre se acercó, caminando sin bastón por primera vez desde la cirugía. Había insistido en asistir al evento a pesar de las protestas de Elena sobre que sería demasiado formal. «Mija, estoy tan orgullosa de ti», dijo doña Carmen abrazando a su hija. «Tu papá estaría tan feliz de ver en qué te has convertido». Elena abrazó a su madre, sintiendo una paz profunda que no había experimentado en años. Don Ricardo se acercó a ellas con una expresión de satisfacción paternal. «Elena, hay algo más que necesito decirte», dijo don Ricardo. «La junta directiva de la empresa tomó una decisión esta mañana». Elena lo miró con curiosidad. «Te han nombrado vicepresidenta de Desarrollo Humano e Innovación para toda la corporación. Serás la ejecutiva más joven en la historia de la empresa en alcanzar ese nivel». Elena se quedó sin palabras por un momento. «Don Ricardo, yo no sé qué decir». «Di que aceptas», dijo él con una sonrisa, «porque tengo planes de expandir este programa a nivel internacional y necesito a alguien en quien confíe completamente para liderarlo». Elena miró a su madre, quien asintió con lágrimas de alegría en los ojos, y luego a don Ricardo. «Acepto», dijo finalmente, sintiendo que su vida había dado un giro de 360 grados completos. Esa noche, mientras Elena limpiaba su nuevo despacho ejecutivo en el piso más alto del edificio corporativo, encontró una nota que alguien había deslizado bajo su puerta. «Elena, gracias por demostrarme que los milagros pueden comenzar con los errores más dolorosos. Un admirador anónimo». Elena sonrió y guardó la nota en su cartera. Se acercó a la ventana de su oficina, que ofrecía una vista panorámica de la Ciudad de México iluminada por la noche. «Donde quiera que estés escuchando esta historia», murmuró, pensando en todas las personas que, como ella, habían luchado contra las circunstancias. «Recuerda que a veces nuestros momentos más oscuros son simplemente la antesala de amaneceres que nunca pudimos imaginar». Elena apagó las luces de su oficina y se dirigió hacia casa, sabiendo que mañana comenzaría un nuevo capítulo, no solo en su vida, sino en las vidas de miles de personas cuyas historias aún estaban por escribirse. El círculo se había completado, pero en realidad era solo el comienzo de algo mucho más grande. 5 años después de aquel encuentro que cambió su vida, Elena Martínez se encontraba en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esperando un vuelo a Madrid. A los 32 años, había sido invitada como oradora principal al Congreso Mundial de Innovación Hotelera, donde presentaría el modelo Palacio Real, que ahora se implementaba en más de 200 hoteles en 15 países. Mientras esperaba en la sala VIP, Elena reflexionaba sobre los cambios extraordinarios que habían ocurrido no solo en su vida, sino en las vidas de miles de personas que habían sido tocadas por el programa que había nacido de su encuentro más humillante. Su teléfono vibró con un mensaje de María, quien ahora dirigía la primera escuela de hospitalidad, creada específicamente para empleados de origen humilde. «Elena,
Acabo de recibir la confirmación. La Universidad de Cornell quiere estudiar nuestro modelo para implementarlo en Estados Unidos. Increíble. Elena sonrió mientras respondía el mensaje. María había sido una de las primeras beneficiarias del programa, y su transformación había sido tan notable que don Ricardo la había enviado a estudiar administración hotelera en Suiza, con todos los gastos pagados. Un anuncio en el aeropuerto interrumpió sus pensamientos. Señores pasajeros del vuelo 442 con destino a Madrid, favor de abordar por la puerta 23. Durante el vuelo, Elena aprovechó las horas para revisar su presentación y reflexionar sobre los momentos clave que habían definido estos 5 años. El programa había evolucionado mucho más allá de lo que cualquiera había imaginado inicialmente. La primera gran expansión había ocurrido cuando una cadena hotelera brasileña implementó una versión adaptada del programa después de ver los resultados en México. Luego siguieron Argentina, Colombia y Chile. Cada país había agregado sus propios elementos culturales, pero manteniendo los principios fundamentales: valorar a cada empleado como persona, proporcionar oportunidades de crecimiento auténticas y crear ambientes donde la excelencia surgiera naturalmente. Pero el momento que más había marcado a Elena había ocurrido 2 años atrás, cuando recibió una carta de una joven camarera de un hotel en Bogotá, en Pinchintos. Estimada señorita Martínez, decía la carta, mi nombre es Ana Sofía Ruiz y trabajo limpiando habitaciones en el Hotel Tequendama. Hace 6 meses, mi gerente implementó su programa después de asistir a una de sus conferencias. Quiero que sepa que gracias a las oportunidades de capacitación, ahora estoy estudiando turismo en la Universidad Nocturna y mi supervisor me ha prometido una promoción a recepcionista el próximo mes. Pero lo más importante es que por primera vez en mi vida siento que mi trabajo tiene dignidad y que mi futuro está en mis propias manos. Elena había llorado al leer esa carta, recordando sus propios sentimientos de desesperanza durante aquellos años limpiando habitaciones sin ver una salida. Cuando el avión aterrizó en Madrid, Elena fue recibida por un equipo de la organización del Congreso. El evento se realizaría en el emblemático Hotel Ritz y asistirían ejecutivos de las principales cadenas hoteleras del mundo. En su habitación, Elena encontró una carta elegante esperándola en el escritorio. La abrió con curiosidad y descubrió que era de don Ricardo. Querida Elena, comenzaba la carta, mientras escribo esto, no puedo evitar pensar en aquel día, hace 5 años, cuando una joven camarera me gritó en la suite presidencial. En ese momento, pensé que había encontrado a alguien con coraje excepcional. Ahora sé que había encontrado algo mucho más raro, a alguien con la capacidad de transformar dolor en propósito. Elena continuó leyendo, sintiendo una calidez familiar en las palabras de don Ricardo. El programa que creaste ha cambiado la vida de más de 50,000 empleados en todo el mundo. Pero más importante aún, has demostrado que la excelencia verdadera no viene de manuales de procedimientos o sistemas de control, sino de reconocer y nutrir la humanidad en cada persona. La carta continuaba con detalles sobre nuevos proyectos y expansiones, pero terminaba con una línea que tocó profundamente a Elena. Nunca olvides que todo comenzó porque te atreviste a defender lo que creías correcto. Incluso cuando estabas equivocada sobre los hechos, tenías razón sobre los principios. La noche antes de su presentación, Elena decidió caminar por las calles de Madrid. La ciudad estaba hermosa bajo las luces nocturnas y ella necesitaba tiempo para procesar la magnitud de lo que iba a presentar al día siguiente. Se detuvo frente a una pequeña cafetería donde una mujer mayor limpiaba las mesas después del cierre. Por un momento, Elena se vio a sí misma hace 6 años, trabajando incansablemente en empleos que parecían no tener futuro. Se acercó a la mujer y en español le preguntó, «Disculpe, ¿trabaja aquí todas las noches?» La mujer, sorprendida de escuchar su idioma, respondió, «Sí, señorita, soy de Ecuador y llevo 3 años aquí. Es trabajo duro, pero honesto». Elena sintió una conexión inmediata. «¿Sabe qué? Yo también limpié mesas y habitaciones durante años. Nunca pensé que mi vida podría ser diferente». La mujer la miró con curiosidad. «¿Y ahora qué hace, si me permite preguntar?» «Ahora trabajo ayudando a personas como nosotras a encontrar mejores oportunidades», respondió Elena con una sonrisa. La conversación continuó por unos minutos más, y cuando Elena se despidió le dejó a la mujer su tarjeta de presentación.
Si alguna vez quiere explorar oportunidades en la industria hotelera, no dude en contactarme. Al día siguiente, el auditorio principal del Hotel Ritz estaba completamente lleno. Elena observó desde el backstage a los asistentes, directores ejecutivos de Marriott, Hilton, Accor y docenas de cadenas más pequeñas de todo el mundo. Cuando fue presentada, Elena subió al pódium sintiendo una mezcla familiar de nervios y determinación. Pero esta vez era diferente. Ya no era la joven insegura que había comenzado este viaje. Era una ejecutiva respetada internacionalmente, pero más importante, era alguien que había mantenido su conexión con sus orígenes. «Buenos días», comenzó Elena. «Antes de hablarles sobre innovación hotelera, quiero contarles sobre el día más humillante de mi carrera profesional». Durante los siguientes 45 minutos, Elena relató su historia completa, desde aquel encuentro con don Ricardo hasta los resultados actuales del programa, pero se enfocó especialmente en las lecciones más profundas. «Lo que hemos descubierto», explicó Elena, «es que la verdadera innovación en hospitalidad no viene de tecnología más avanzada o instalaciones más lujosas, viene de liberar el potencial humano que ya existe en nuestros equipos». Presentó casos específicos. Roberto, quien había pasado de supervisor de limpieza a director regional de operaciones y ahora supervisaba 500 empleados. Carmen, su antigua asistente, quien había desarrollado un programa de mentorías que se implementaba en 8 países y decenas de historias similares. Pero la medida real del éxito no está en nuestros estados financieros, aunque han mejorado consistentemente, continuó Elena. Está en las cartas que recibo cada semana de empleados cuyas vidas han cambiado, de hijos que ahora pueden ir a la universidad, de familias que han salido de la pobreza. Al final de su presentación, Elena hizo algo que sorprendió a muchos en la audiencia. Invitó al escenario a 3 empleados de diferentes hoteles que habían sido beneficiarios del programa. Un botones de Buenos Aires que ahora dirigía capacitaciones, una ama de llaves de Lima que había abierto su propia consultoría y un mesero de Guadalajara que había completado su licenciatura en administración mientras trabajaba. Cada uno compartió brevemente su historia y cuando terminaron, el aplauso fue ensordecedor. Después del evento, Elena fue rodeada por ejecutivos que querían implementar versiones del programa en sus propias empresas. Firmó acuerdos preliminares para proyectos piloto en Asia, Europa del Este y África. Esa noche, durante la cena de gala, Elena recibió el Premio Internacional de Innovación en Hospitalidad. Mientras sostenía el trofeo, pensó en todas las personas que habían hecho posible este momento. En su discurso de aceptación, Elena dijo: «Este premio no me pertenece solo a mí, pertenece a cada empleado que creyó en la posibilidad del cambio, a cada gerente que tuvo el valor de hacer las cosas diferente, y especialmente a don Ricardo Vázquez, quien vio potencial donde otros vieron solo un error». Después de la cena, Elena salió a la terraza del hotel para tomar aire fresco. La vista de Madrid desde esa altura era impresionante. Su teléfono sonó y vio que era don Ricardo llamando desde México. «Elena, acabo de ver la transmisión en vivo de tu presentación», dijo don Ricardo con orgullo evidente en su voz. «Estoy seguro de que tu padre estaría increíblemente orgulloso». «Gracias, don Ricardo. Nada de esto habría sido posible sin su visión y su confianza. Elena, hay algo que quiero decirte, y es importante que lo escuches claramente», dijo don Ricardo con seriedad. «Tú no necesitaste mi visión. Tú tenías tu propia visión desde el principio. Yo solo tuve la suerte de reconocerla». Después de la llamada, Elena se quedó en la terraza por un largo rato, reflexionando sobre el increíble viaje que había vivido. Desde aquella mañana cuando gritó a un anciano aparentemente perdido hasta esta noche en Madrid, siendo reconocida internacionalmente por su liderazgo. Si esta historia te ha inspirado, me gustaría saber de qué ciudad del mundo me acompañas, murmuró Elena, mirando las luces de la ciudad, porque creo que todos tenemos momentos donde podemos elegir entre dejar que nuestros errores nos definan o usar esos errores como escalones hacia algo mejor. Elena regresó a su habitación sintiéndose profundamente agradecida y emocionada por los nuevos desafíos que le esperaban. Al día siguiente, volaría de regreso a México, donde la esperaba una nueva aventura, la creación de la primera universidad corporativa de hospitalidad diseñada específicamente para empleados de origen humilde. El círculo no solo se había completado, sino que había creado ondas
que continuarían expandiéndose por décadas.